Vaya, el tema que se nos viene hoy, el tema de la pobreza extrema. Algunos dicen que la pobreza extrema cada vez está disminuyendo más y que cada vez más gente está logrando salir de ella. Y otros, en cambio, son más pesimistas y dicen que no, que la situación del mundo está yendo cada vez a peor y la desigualdad va creciendo cada año y no hay ninguna solución para esto. Este va a ser sin duda el vídeo más complicado que he hecho hasta la fecha. Y la verdad es que la pobreza es algo que ha rondado mucho en mi mente, porque sí, yo ya sé que hay pobreza en el mundo, pero me hago preguntas como, vale, sí hay gente que está muriendo de hambre, pero ¿dónde está la gente muriendo de hambre? ¿Y por qué mueren de hambre en este mundo globalizado de hoy en día? Y vale, dicen que la pobreza está disminuyendo, pero ¿cómo está disminuyendo? O sea, ¿qué es lo que se está haciendo para que esta gente salga de la pobreza? Pues todo esto son preguntas que yo creo que también algunos de vosotros os hacéis a veces y por eso habéis clicado en este vídeo. Sea cual sea vuestra postura, si yo os pregunto ahora, vale, sí, la situación del mundo es una mierda, pero ¿en qué países está tan mal esta situación? ¿Y cómo de dura está siendo esta pobreza hoy en día? ¿Y por qué? ¿Por qué hay gente que no puede conseguir ni siquiera algo de comida para alimentarse así y a su familia? O si piensas que el mundo está yendo a mejor, pues te puedo preguntar, vale, muy bien, pero ¿cómo está logrando la gente escapar de la pobreza? ¿Cómo lo está logrando? O sea, ¿les dan trabajo? ¿Les dan ayudas? ¿Cómo? Entonces, probablemente no sabrías contestarme a estas preguntas y es normal, porque es un tema muy lioso, porque por una parte te dicen unas cosas y por otra parte te dicen otras. Pero al final de este vídeo vas a poder explicarme a mí o a quien sea con bastante certeza cuál está siendo la situación actual del mundo. Así que vamos allá. Bienvenidos a Carbono. En este vídeo vamos a contestar dos preguntas principales, que son: ¿la pobreza está aumentando o disminuyendo en el mundo? Es decir, ¿cada vez hay más personas pobres o menos personas pobres? Y la otra pregunta es: ¿cómo de dura está siendo la pobreza hoy en día? ¿Es tan dura como hace unos años en los que las personas literalmente no tenían ningún atisbo de músculo en sus cuerpos de la desnutrición que sufrían? ¿O hoy en día está siendo más light? Pues eso es lo que vamos a contestar hoy. La disminución de la pobreza extrema en el mundo. Bien, antes que nada tenemos que definir lo que es la pobreza extrema, porque como ya imaginarás hay varios umbrales de pobreza en los que puede estar una persona, y se considera que una persona se encuentra en pobreza extrema cuando, aún gastando todos sus ingresos en comprar alimentos, no puede llegar a cubrir todas sus necesidades nutricionales diarias. Y según el Banco Mundial se considera que una persona se encuentra en pobreza extrema cuando gana menos de $1,9 al día. Y sí, para los más optimistas o ingenuos, aún hoy en día con el mundo globalizado y moderno en el que vivimos, hay cientos y cientos de millones de personas que se encuentran bajo este umbral, que se encuentran en pobreza extrema. Pero para los más pesimistas tengo buenas noticias, y es que la pobreza extrema en las últimas décadas ha ido disminuyendo en picado. Hablamos de que en el 1990 nada menos que un 36% de la población total del planeta se encontraba en pobreza extrema. Y hoy en día, en el 2020, menos de un 10% se encuentra en este umbral. O sea, ha habido una disminución brutal. Y si nos vamos más allá, si nos vamos al inicio de la era industrial, hablamos de que el 90% de la población se encontraba en pobreza extrema. O sea, que ha habido una disminución brutal de la pobreza. Eso no se puede negar. Y el ejemplo más claro de esta enorme disminución de la pobreza es la Asia Oriental de hoy en día. Porque si no lo sabíais, Asia en los años 50 o 60 era tan pobre y mísera como África. Incluso países como Zimbabue o Gabón estaban más desarrollados que Corea del Sur. Pero muchos países asiáticos, no todos, han experimentado un crecimiento económico llamado el milagro económico, que les ha sacado de la pobreza y les ha convertido a muchos de los países en potencias mundiales. Cada uno a su manera logró empezar a crecer económicamente de una forma brutal hasta situarse hoy en día donde están. Y es así como hoy en día tenemos ciudades como Taipei, Pekín, Kioto o Seúl. Y en estos países, pues, crisis como las hambrunas se han logrado erradicar del todo, prácticamente. Y luego tenemos también el caso de África, que desde el año 2000 más o menos empezó a experimentar un crecimiento económico brutal en muchas zonas. Factores como las remesas que van enviando los africanos que han emigrado a países más desarrollados, o la apertura al comercio internacional, o la inversión externa, o el mayor control sobre sus recursos propios,
ha hecho que algunos países estén empezando a crecer de una forma brutal también y también empezar a industrializarse. Ejemplos como Botsuana, Etiopía, Senegal, Ghana son países que hoy en día están creciendo a un ritmo brutal. Y hoy en día más o menos la mitad de las economías de mayor crecimiento del mundo se encuentran en África. Son los llamados leones africanos. Aumento de la pobreza extrema en el mundo. Sin embargo, y pese a todas estas buenas noticias, esto va a sonar un poco raro, pero aunque la pobreza extrema ha disminuido tanto en las últimas décadas, el número de personas pobres en el mundo está aumentando. Aunque entre los años 2000 y 2015 hubieron números impresionantes en la bajada de personas pobres en el mundo, desde el año 2015 la curva se ha invertido y está volviendo a subir. Es decir, cada vez el número de personas pobres está aumentando otra vez. Y aunque, por ejemplo, en África, países como Etiopía o Sudán del Sur o Ruanda están creciendo a ritmos impresionantes también económicamente, con ritmos del más del 8%, lo cual es una barbaridad, África sigue siendo extremadamente pobre. Hablamos de que si sumamos el Producto Interior Bruto de todos los países de África, de los 54 países de África, todos juntos no llegan al Producto Interior Bruto de Brasil. O si sumamos todos los productos interiores brutos de la África subsahariana, incluyendo Sudáfrica, que dentro de lo que cabe es un país desarrollado, no llegan al Producto Interior Bruto del área metropolitana de Chicago. Y además, que haya crecimiento económico tampoco es que sea algo para fliparse, porque si un país está creciendo económicamente muy rápido, el primer requisito es que sea un país pobre, porque un país ya desarrollado no va a tener unas altas cifras de crecimiento económico. Pero un país pobre sí, porque como tiene un gran margen de mejora, pues puede crecer más. Y además, este crecimiento económico no se refleja siempre en una mejora de vida en su población. El ejemplo claro es, por ejemplo, la India, que es uno de los países que más rápido está creciendo, pero esto no se refleja mucho en su población. Sigue habiendo una cantidad de pobreza extrema brutal. Las causas de la pobreza extrema y los lugares más afectados. Las tres causas que provocan la pobreza extrema, y más específicamente la pobreza que provoca a su vez hambrunas y desnutriciones, son primeramente los conflictos armados, que cada año matan a millones de personas. ¿Por qué? Porque resulta que los conflictos armados son muy crueles con la población civil de la zona, y se llega incluso entre las partes enfrentadas a destruir los cultivos y las zonas de producción de comida o de agua para debilitar al contrincante. Y obviamente eso repercute sobre la población civil de la zona, que no tiene ninguna culpa de todo ello. También los eventos climatológicos extremos son causantes de grandes crisis y hambrunas. Y aquí es donde de verdad entra el cambio climático, porque como veremos en algunos ejemplos, está intensificando y aumentando la frecuencia de eventos como sequías o inundaciones. Esto es algo que se representa muy bien en la película de 2019 de El niño que domó el viento, que si no la habéis visto os la recomiendo encarecidamente, porque aquí se muestra muy bien el origen de las hambrunas en países africanos. Y la tercera causa es la incapacidad económica de adquirir productos alimenticios. Y aquí es donde entran factores económicos que provocan que las personas no puedan conseguir suficiente dinero, como por ejemplo la corrupción política, que impide totalmente el desarrollo económico de los países para que los ciudadanos tengan más oportunidades de conseguir dinero para sus alimentos, y otros factores como las desaceleraciones económicas. Y llega la pregunta de ¿dónde está esta pobreza extrema? ¿Dónde está la pobreza que causa las hambrunas? Pues tengo malas noticias, y es que está en todas partes. Desde América Latina, pasando por África, Asia, incluso Oceanía. Eso sí, hay que distinguir también entre los distintos niveles de pobreza extrema que hay. Nosotros nos vamos a centrar en los niveles más bajos, en los niveles de hambruna. Por una parte, en Latinoamérica, aunque a algunos os pueda sorprender, a otros no, sí, hay personas que mueren de hambre. Y esto pasa sobre todo en los países pertenecientes al llamado Corredor Seco Centroamericano, donde se encuentran Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala o El Salvador. Aquí es donde se ven de verdad las consecuencias del cambio climático, por las frecuentes sequías que se están dando y que están relacionadas con el fenómeno del Niño, que por el cambio climático se está intensificando cada vez más. En Guatemala, por ejemplo, casi la mitad de los niños menores a 5 años sufren un crecimiento retardado a causa de la falta de alimentación. Incluso fuera de esta zona tan azotada, también muere gente de hambre. Recientemente se hizo mucho eco de la noticia de que unos 8 niños y niñas habían muerto de hambre en una zona rural de Argentina. Y bueno, luego está Venezuela con la crisis que ya todos conocemos, o países
muy pobres como Haití, que todavía no se ha recuperado de sus catástrofes ambientales. En el caso de Asia, ya hemos dicho que algunos países del Asia más oriental y del Asia central habían prácticamente erradicado la pobreza extrema. Pero esto no es algo general del continente, ya que en la India la pobreza extrema sigue más que presente. Pese a ser uno de los países que más vertiginosamente crecen, esto no se ha traducido demasiado en el nivel de vida de los indios. La pobreza extrema también está presente en países como Bangladesh, Malasia, Bután, Indonesia, Yemen, etc. En total, más de 500 millones de personas sufren algún tipo de inseguridad alimentaria en Asia. Asia es el continente en el que hay más personas en situación de pobreza extrema. Y luego tenemos África. Aquí es donde hay una mayor prevalencia de la pobreza. En total, unas 260 millones de personas de las 1.300 millones de personas que habitan África sufren algún tipo de inseguridad alimentaria. Esto quiere decir que en proporción a la población total, África es donde más pobreza extrema hay, y es donde más rápido está creciendo la población pobre total. Por desgracia, no todos los países africanos pertenecen al grupo de los leones africanos. Algunos siguen estancados totalmente en conflictos armados y una espiral negativa que no les permite avanzar. Y luego está Oceanía, que por si no lo sabíais no es solo Australia y Nueva Zelanda, sino que lo componen 14 países. Aquí también hay más de 2 millones de personas que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. Por otra parte, es complicado definir cuál es el país más pobre y desventurado del mundo, porque según unos u otros indicadores el orden de los países más pobres cambia. Pero sí que podemos decir cuáles son los aspirantes a este peor puesto o los peores puestos. Yemen es sin duda uno de los peores sitios en el que puedes nacer hoy en día. El conflicto armado que se llevan con Arabia Saudita ha causado estragos en la población civil, obligándoles a desplazarse y muriendo muchos de hambre por la falta de alimento que llega a esta zona. Es aquí, en Yemen, donde hoy en día se pueden encontrar los peores casos de desnutrición severa. Algo parecido pasa en la República Centroafricana, donde la guerra y los grupos armados religiosos han sumido al país en una profunda y enorme miseria, donde más del 60% de la población se encuentra bajo inseguridad alimentaria, y la mitad de los niños sufren retraso en el crecimiento. Esto al final se acaba convirtiendo en un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Y así es como podemos hablar también de Sudán del Sur, Nigeria, la República Democrática del Congo y otros cuantos países más africanos. La dureza de la pobreza extrema. Antes de empezar a investigar para la realización de este vídeo, yo juraba que la desnutrición severa era ya cosa del pasado o algo muy puntual hoy en día. Pero resulta que en este mundo somos muchas personas. Y hay muchos rincones en el planeta en los que hay muchos problemas gordos y es imposible cubrir las necesidades de todas las personas de esa población. Y si además a eso le sumas las tasas de natalidad brutales que tienen algunos de estos países, pues ya apaga y vámonos. Hoy en día alrededor de 20.000 personas mueren cada día por hambre, por no tener comida con la que alimentarse. Entre ellas 8.500 niños, según datos de UNICEF. Así que respondiendo a la pregunta de la miniatura del vídeo, sí, por desgracia, imágenes como estas siguen muy presentes en el mundo actual. Algunas medidas generales que se podrían tomar para disminuir la pobreza, y esto ya es una opinión personal, pasaría por una liberalización económica moderada y controlada para eliminar burocracia y facilitar la realización de negocios en estos países, lo que a su vez ayudaría a traer inversión externa que ayude a industrializar y a dar trabajo a muchas personas de estos países. Por otra parte, cambiar la forma de ayuda internacional. Porque aunque pueda sonar raro, la ayuda internacional a veces más que ayudar puede ser contraproducente y estar condenando a estos países a depender de ella. Entonces, hay que hacer cosas como eliminar la obligación que tienen los países receptores de esta ayuda a comprar productos de los países que les están ayudando como pago de dicha ayuda. Porque lo que haces con esto es destruir la producción local, porque si estás comprando productos de fuera, los productores locales se quedan sin nada y no tienen ningún mercado, ni siquiera en su propio país, al que vender. Luego además está el típico refrán de no les des pescado, enséñales a pescar, es decir, aportarles información que puedan utilizar para tener una mejor y mayor producción agrícola. Y luego proporcionar mucha ayuda a la educación y la formación de sus jóvenes para que sean ellos quienes empujen el desarrollo de sus países. Pero ninguna de estas medidas va a ser posible si no se erradica totalmente la corrupción política y los conflictos armados, porque son los que realmente impiden cualquier atisbo de desarrollo en estos países. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues en primer lugar, no condenar la inmigración de personas de los países pobres, porque sus remesas, el dinero que ellos envían de lo que ganan a sus países de origen,
ayudan enormemente a estos lugares. Y otra es simple y llanamente donar. A ver, yo no puedo asegurar que las ONGs principales estén limpias y libres de corrupción, pero sí que puedo asegurar que sea cual sea el dinero donado, una parte acaba llegando a las personas que lo necesitan. Así que es cosa de elegir la ONG adecuada, la que realmente está ayudando de forma óptima y real, y no condenando al país de origen a depender de dichas ayudas para siempre. Nada más que añadir, espero que te haya resultado muy interesante y te haya gustado el vídeo. Y nada, si te interesan estos temas, los temas de las injusticias ambientales o el daño humano a la naturaleza, suscríbete porque este canal va básicamente de esto. Así que nada, nos veremos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.